y no por figuras, y verán la apariencia de Jehová. Y dice, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y conocen la historia, ¿verdad? María se quedó leprosa. Luego le pidieron a Dios que la sanara, ¿verdad? Y estuvo la congregación una semana detenida en ese lugar, esperando y viendo. Y Moisés, y bueno, ustedes saben que el leproso, recuerdan que habíamos visto en los últimos versículos del anterior, que tenían que ser expulsados del campamento. María fue expulsada del campamento por hablar contra el siervo del Señor que Dios había llamado. Amén. Dice el versículo 15, así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Amén. Fue echada del campamento. Y sabe, hermanos, no es solamente eso, sino en toda la Escritura, cómo Dios guarda a las autoridades. Dios guarda a las autoridades, y más vale que tengamos una buena actitud. Miren, vamos a leer en el capítulo 16 otra rebelión que hubo, y más fuerte todavía el castigo de Dios. Dice 16:1, dice, Coré, hijo de Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubán, ¿no? Eran 4, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, ¿no? Pues agarraron, ¿no? Todos los jefes, digamos, ¿no? Y dice, versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Miren, el mismo argumento que Moisés y María. ¿Acaso solamente a través de él ha hablado Dios? Y aquí, ¿qué cree? Este es el único santo. Todos somos santos. Y en medio de ellos está Jehová, dice. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué autoridad tienes, Moisés? ¿Qué tienen ustedes, Aarón y Moisés, sobre la congregación? Eso es lo que estaban diciendo. Miren la preciosa respuesta de Moisés. Cuando oyó esto, Moisés, en vez de defenderse, dice, se postró sobre su rostro. Ese es lo que tenemos que hacer cuando, como autoridades, como líderes, en cualquiera de nuestras... Bueno, ustedes saben que tenemos liderazgo en casi todo, ¿no? En casi todo hay liderazgo. En la familia, ¿no? El padre es la cabeza. Para los hijos, los padres son la cabeza, ¿verdad? Y la mansedumbre de Moisés, aquí está, digamos, ¿no? No usa su autoridad para defenderse. Más bien, va a orar a Dios. Y dice, y habló a Coré. Moisés le habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Y bueno, está toda la historia. Vamos al versículo 19, ¿no? Hacen juntar la congregación. Dice el versículo 19, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, dice. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, la nube, ¿no? En aquel tiempo la gloria venía a través de la nube. Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Miren la actitud de Dios. Dios respalda a sus autoridades. Versículo 22, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, no, Aarón y Moisés, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? ¿Verdad? O sea, ellos fueron los que iniciaron, pero metieron a toda la congregación, ¿verdad? La murmuración metieron, y toda la congregación se fue contra Moisés. Y recuerden, ¿por qué? Una de las razones era
que estamos en el capítulo 16. Es en el capítulo 14 que ellos fueron condenados a morir en el desierto. Entonces ellos pensaron, ¿no? Es por culpa de Moisés, digamos. Yo me imagino, esto no lo dice la Biblia. Ya había pasado todo el asunto de los espías y todo eso, ¿verdad? Entonces, aquí, y dice, entonces, versículo 23, habló a Moisés Jehová, diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, de Datán y Abiram. O sea, diles, Moisés, que se aparten. Amén. No sigan con esto, la congregación. Porque, ¿cuál era lo que Dios había dicho? Que a toda la congregación iba a venir el juicio. Y dice el versículo 25, seguimos. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram y a los ancianos de Israel que fueron en pos de él, dice. Y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Ellos quedaron en la rebeldía, ¿verdad? No se arrepintieron. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. Si no mueren todos los hombres, si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra de debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Amén. Miren cómo Dios fue tan severo, ¿verdad?, contra la rebeldía. Y hermanos, esta es otra cosa que necesitamos aprender. Tengamos cuidado, no seamos rebeldes. En ninguna, podemos decir, en ningún tipo de cuerpo, de reunión, la rebeldía es buena. Amén. Ni en la iglesia, ni con las autoridades. Recuerden, por ejemplo, a los apóstoles. Las autoridades los mataban, los querían chicotear y todo. Y y ellos, ¿qué actitud tenían? Yo no veo en todo el Nuevo Testamento que hayan incitado a rebelarse contra las autoridades. Y esas autoridades eran tremendamente impías. Amén. ¿Sí? Hermanos, Dios no quiere. En la familia misma, a ver, busquemos. ¿Qué dice de la familia? Por ejemplo, a los hijos. ¿Qué dice? Que se sujeten a sus padres. ¿Sí o no? Y todavía es el primer mandamiento con promesa. Y en el Antiguo Testamento usted puede leer entre estas leyes. Si los hijos se rebelaban a sus padres, había pena de muerte. Había pena de muerte. Iban a ser lapidados. O sea, todo esto que estamos mirando nosotros en lo físico, son para nosotros aprender en lo espiritual. Amén. Los hijos que se rebelan contra los padres espiritualmente tienen una muerte espiritual. Y después les pasan tantas cosas. ¿Ya? ¿Cuántas cosas pasan a los hijos rebeldes? No sé. Y así, en cada área de la vida, en una empresa. ¿No? ¿Qué dice la Biblia? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, incluso a los esclavos le dice, pórtense con sus amos.
como cristianos. Amén. Yo no sé, se lo puedo leer esto si quiere. Está en Pedro, está en Colosenses, está en Efesios. O sea, en todo. Manda que a los empleados trabajen como para el Señor. Que respeten a sus amos, que den testimonio en su manera de ser. Y aquí, hermanos, miramos que Dios guarda a los suyos fuertemente. Amén. Fuertemente. Y aún María no entró a la tierra prometida. Dice, miren, en el capítulo 20 de Números, llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, acampó el pueblo en Cades y allí murió María y allí fue sepultada. Amén. Murió María, no entró María. Amén. No entró María. Ahora, ¿qué pasa, no? Que es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Qué pasa si las autoridades son injustas? Si las autoridades hacen lo malo. Amén. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo estoy seguro, mis hermanos, que las autoridades tienen un juez más poderoso que nosotros. Si las autoridades hacen mal, por eso nosotros, ¿qué debemos hacer con las autoridades cuando vemos que están actuando mal? ¿Qué es el mandamiento? ¿Qué dice en Timoteo? Oremos por las autoridades. Y siempre tengamos una buena actitud hacia las autoridades. Nos va a hacer bien. La mala actitud contra las autoridades, la rebeldía, hermanos, es causa de muerte espiritual. Amén. Ahora, la verdad es que las autoridades, ahora por otro lado, Dios es más severo con las autoridades que con el pueblo mismo. Moisés, por ejemplo, ¿cuál fue su pecado para no entrar a la tierra prometida? Aquí mismo en Números 20, sigamos. Sigamos del versículo 2. En el 1 muere María, ¿no? En el 2. Y porque no había agua para la congregación, dice, se juntaron contra Moisés y Aarón. Otra vez, ¿vean? Era rebelde esa congregación terrible. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, miren lo que decía el pueblo, triste. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. 3, 4. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? No. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Siempre hay murmuración cuando las cosas van mal. ¿Verdad? Cuando todo está bien, no hay. Pero cuando va mal, aquí faltaba el agua. Dice, no es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni de agua para beber. O sea, ellos ahora están viendo el desierto. Pero no están viendo que ellos no entraron a la tierra prometida por su propia culpa, ¿verdad? Por su propia actitud. Y ahora siempre buscamos, cuando nos va mal, siempre buscamos un chivo expiatorio. ¿Y ahora quién era el chivo expiatorio? Aarón y Moisés. Y bueno, Dios escuchó, dice versículo 6, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Miren lo que le dice Dios. Entonces, versículo 9, Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, aquí está el pecado de Moisés.
¿Qué les dijo? Oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Y dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y miren lo que dice Dios, versículos 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Miren, una pequeña variación, ¿no? Uno es que él le dijo, vea el versículo 8, hablad a la peña. ¿Y ellos qué le hicieron a la peña? Golpearon con su vara 2 veces. ¿Y a quién le hablaron? A la congregación le hablaron, no a la peña. ¿Y qué le dijeron a la congregación? Oigan ahora, rebeldes, ¿verdad? ¿Sabe por qué Dios a sus autoridades los trata así tan duro? Porque las autoridades las autoridades representan a Dios. Amén. Y en este punto, aunque la congregación había sido así tan rebelde y todo eso, seguían murmurando, en ese momento Dios no estaba enojado. Pero Moisés sí, ¿verdad? Moisés tenía que tratar de tener el sentir de Dios. Y en vez de mostrar lo que Dios le dijo, simple y sencillamente, se enojó, ¿no? Por eso, más adelante, cuando hagamos un resumen de los problemas, una de las cosas que a Moisés le impidió, miren, Moisés tantas cosas buenas había hecho. Era manso, pero tuvo un arranque de ira. ¿Verdad? La ira. Por eso digo que conviene a los que son autoridades ser mansos. No tomar decisiones airados. Papás, no castiguen a sus hijos ustedes enojados. No dejen a sus hijos sin castigo, pero cuando están enojados no lo hagan. Amén. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice la Biblia. Podemos cometer muchas equivocaciones. Y cuando Dios te erige como autoridad, la medida es más fina. Dios a la gente, a los hermanos, digamos, por decir, digamos, no en la iglesia, al pastor, su medida con el pastor es más fina que con cualquier hermano. Amén. Ustedes mismos saben, no es lo mismo que un hermano haga una cosa que el pastor haga una cosa. Ustedes mismos tienen la misma actitud, ¿verdad? No, pero el hermano, quién sabe, pues, fulanito que ni lo conocemos. Pero si el pastor hizo la barrabasada, ay, eso sí es grave. Dios también así hace, ¿no? A las autoridades las agarra, hermanos, y no estoy hablando nomás de mí, estoy hablando de todos tenemos autoridad. Hasta las mujeres, las mamás son autoridad con sus hijos, ¿sí o no? Son autoridad, pues. Y también tenemos que aprender. Y también Dios a las mamás las trata con más severidad que a los hijos en ese aspecto. Pero cuando los hijos hablan mal contra las mamás o contra los papás, o sea, cuando los que no son autoridad se rebelan, es grave, ¿no? Si quieren, leamos un poquito Romanos 13. Estamos viendo la rebeldía. Que si queremos entrar, hermanos, en el reposo de Dios, debe ser sacada de nuestro corazón. Dice 13:1, sométase, ya está hablando Pablo en su carta a los romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ay, Señor, tan injustas. Dicen que cada pueblo tiene la autoridad que se merece. Así que, dice, versículo 2, de modo, dice, que quien se opone a la autoridad, en cualquier nivel,
hasta los hijos a los padres. A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. ¿Está claro? Cuando habla de esposas, también es lo mismo. Cuando habla de hijos, también es lo mismo. Cuando habla de súbditos de las autoridades civiles, también es lo mismo. Amén. ¿Y cuál es el argumento de los que no hacen así y quieren incitar a la rebeldía? Yo he escuchado este argumento. Si nosotros no hacemos nada, ¿sí o no? Y déjeme decirle que nosotros normalmente no podemos hacer nada. El que puede hacer algo es Dios. Y el que va a hacer algo es Dios. Tarde o temprano Dios va a juzgar tanto a las autoridades como a los súbditos. Pero los súbditos tenemos que tener la buena actitud, hermanos. ¿Cómo esperamos que sean juzgadas las autoridades si nosotros estamos incumpliendo con la palabra de Dios? Y hermanos, miren cómo para Dios la autoridad es tan importante. Esposas que tienen su marido, le dijo, sométanse a sus maridos. Está en todas las cartas del Nuevo Testamento. Amén. Y si su marido se equivoca, deje que Dios trabaje con él. Yo le aseguro que Dios va a trabajar. Pero si usted se une a su marido, usted va a llevar adelante a la familia. Amén. La esposa es la ayuda idónea. Amén. Y no, pues nadie es perfecto, no hay autoridades perfectas, se lo aseguro. Usted no es perfecto ni como padre ni como madre, usted no es perfecto. Nadie somos perfectos. Pero tenemos autoridad. Las mamás, desde el momento en que ustedes se han hecho madres, han decidido ser madres, ya han tomado un lugar de autoridad. Y por ese lugar de autoridad ustedes van a ser juzgados. Madres, padres. Hermanos, yo sé que Dios va a ser durísimo con aquellos padres. Hay tanta esa actitud de andar haciendo hijos por todo lado. Yo conozco padres así. Cuidado. Dios es duro con los suyos que ha puesto, con los que toman autoridad. Amén. Y hablando de los pastores, aquí dice en Hebreos 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Amén. Y no quejándose, porque esto nos es provechoso. 13:17 de Hebreos. Y luego dice Pablo, el autor a los Hebreos, dice, orad por nosotros, dice, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Amén. Yo sí, como su pastor, les pido eso también. Oren por mí, no se rebelen. Si estoy haciendo mal, yo puedo escuchar, amén. Voy a escuchar, pero con una actitud buena, ¿verdad? Amén. Amén. Hablen. No, yo no estoy cerrado. En algunas cosas le voy a escuchar y no lo voy a hacer como usted quiera. Puede ser. Amén. Pero sí estoy abierto a escuchar. Porque la verdad que, pues las autoridades tenemos a alguien a quien vamos a rendir cuenta. Y no es al pueblo. La democracia en este sentido falla. Nosotros le presentamos, le rendimos cuentas a Dios. Amén. ¿Están aquí? Amén. Amén. ¿Qué hora es?
Bueno, parece que vamos a tener más clases. Entonces, hoy hemos hablado básicamente de la codicia, ¿verdad? Del no aprender a tener el contentamiento con Dios en nuestro corazón. Y luego de la rebeldía, amén, de la rebeldía contra las autoridades. Para Dios siempre ha sido muy fuerte eso. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Amén. Usted puede leer en toda la Biblia. Y yo sé que un problema siempre es que a veces nuestras autoridades pues no se comportan como nosotros quisiéramos. No hacen eso. No. Pero yo quiero decirles, dice la Biblia, que sobre todo el que está en lo alto, hay otro más alto. Y otro más alto está sobre ellos. Amén. Así que muchas veces nos hemos ocupado de algunas cosas que no nos corresponden. Amén. No le corresponde a usted. Más bien ore al Señor por sus autoridades, de cualquier nivel, ¿no? Los hijos oren por sus padres, las esposas oren por sus esposos, los hermanos oren por el pastor. Amén. Los ciudadanos oremos por las autoridades. Esto es lo bíblico. Usted puede leer en todo el Nuevo Testamento. Y miren, es fuerte. Quizás este punto yo ahorita no lo tengo aquí, pero se lo voy a mostrar. Miren qué actitud esta. En Colosenses, venga conmigo. Venga por favor al capítulo 3. No, en Pedro, es que aquí está, en capítulo 3 está en Colosenses, me quiero ver en Pedro, pero hay... Perdón, ahorita que no lo tengo aquí. Lo siento. Ya. Mire, aquí, Primera de Pedro, capítulo 2. Miren, dice 2:13. ¿13? Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ¿verdad? Como a una autoridad, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, sean autoridades o no. Esa es nuestra parte. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Amén. Y ahora viene lo que les quería mostrar. Criados. La palabra criados es la palabra doulos. Quiere decir esclavos. ¿Ya? Estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Amén. ¿Está escuchando? ¿Está leyendo conmigo? Porque esto merece aprobación. Amén. Y bueno, pero miren, esta figura, ¿cuántas veces decimos qué injusto es esa que es tu autoridad? Creo que sí vale la pena revelarte. Pero aquí dicen, no, estén sujetos con todo respeto. Aún a los que son difíciles de soportar. A los que son mal genio.
Hermanos amados, sí, esta es la palabra de Dios. Nunca, nunca hay una arenga a revelarse en la Biblia. No van a encontrar. Usted tiene la misma Biblia que yo. No hay. Le va a ir bien a los que sabemos someternos a las autoridades. Nos va a ir bien. Amén. Hagamos el bien, como dice aquí. Hagamos el bien. Cooperemos para todo lo bueno. Si las autoridades nos mandan a hacer lo malo, ahí sí podemos negarnos, pero con todo respeto. Amén. Como los apóstoles, cuando les dijeron, no prediquen en el nombre de Jesús. ¿Qué dijeron ellos? Juzguen ustedes, ¿no? Si es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y desobedecieron, pero no deshonraron. Amén. Una cosa es desobedecer, otra cosa es deshonrar. Ellos no hicieron una huelga, ellos no llevaron a la gente, no hablaron mal de ellos, de ninguna manera. Ellos fueron con todo respeto y le dijeron, miren, con todo respeto, nosotros no vamos a hacer lo que usted nos manda, porque Dios nos mandó esto. Amén. Si su autoridad, ya sea su padre, su esposo, ya sea su jefe del trabajo, no sé, en todo nivel, le manda a hacer pecado, le manda a hacer lo malo, usted puede negarse, pero siga negándose con respeto. Amén. Esto para terminar el tema. Ok, saquemos la rebeldía de nuestros corazones y saquemos la codicia también. Dos, y tercera cosa que podemos sacar de todo esto que hemos hablado, aprendamos a estar contentos con Dios en nuestros corazones. Amén. Aprendamos a contentarnos por su presencia, por su amor, y para eso se requiere fe. Por eso peleemos la buena batalla de la fe. Andemos, echemos mano, dice, de la vida eterna. La vida de Dios tiene que estar viva, tiene que estar fuerte dentro de nosotros. Cultivemos la vida de Cristo en nosotros. Y el gozo del Señor no se apagará en medio de cualquier situación. Amén. Amén. Gracias demos al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por todo esto, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. A nosotros que queremos vivir vidas en el reposo. Nosotros no tenemos una visión terrenal de nuestra vida. No tenemos una misión que en este mundo va a ser, sino una misión eterna. Los corazones, las almas de las personas están, Señor. Esos son aquellos que te necesitan creer en ti, necesitan cambiar sus vidas. Y no hay otra manera que nosotros viviendo en el reposo de Dios, viviendo en la tierra prometida, porque desde ahí es de donde se puede dar testimonio y desde donde se puede asaltar las fortalezas del diablo, del infierno, Señor. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra una iglesia que entró a la tierra prometida, que vive en la madurez. Te pido, Señor, ayúdanos, Señor, a crecer, ayúdanos a poner bien nuestro norte, nuestra mirada, como dice en tu palabra ahí mismo el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe, el consumador de la fe. Aleluya. El cual hizo lo que tenía que hacer, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Gracias, Padre. Ayúdanos a nosotros a andar, Señor, a caminar con otros valores, con otra manera de ver, de otra manera, creyendo. Amén, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos.
a no estar con la codicia que nos hace andar 3, 4 días trabajando para juntar cuando descuidamos nuestra relación contigo, pues descuidamos la obediencia, descuidamos el amor, descuidamos los valores que debemos cultivar, descuidamos la honra a nuestras autoridades, descuidamos todas estas cosas que nos están mostrando en este viaje, Señor, por el desierto. Ayúdanos a entrar a la tierra prometida. Queremos entrar, Señor, y vivir esta realidad hoy, Señor, porque el día es hoy. No quites. Ayúdanos a ver si nuestro corazón se está endureciendo por esta palabra. Y ayúdanos a guardarlo. Dice tu palabra, que sobre toda cosa guardada, lo guardemos sensible a tu palabra, sensible a tu voz, que no salgamos de escuchar tu palabra con una actitud contraria a ella, Señor, sino más bien con un corazón abierto a entender. Si oyereis hoy su voz, dice tu palabra, no endurezcáis vuestros corazones.